Los primeros 25 años del siglo XXI han sido unos años vertiginosos en los cambios que se han dado en el arte contemporáneo, en el arte de nuestros días. Uno de los rasgos fundamentales de Günter Guerso es que es un artista que generó su propio discurso, entendiendo el pasado como una fuente, pero avanzando desde sus posibilidades conceptuales. Y creo que la obra de Günter Guerso da pie para entender cómo efectivamente el pasado, como lo vio él, está presente también en unas manifestaciones como las del arte contemporáneo, que son cambiantes y muy vertiginosas en sus desarrollos formales y conceptuales. Entonces Guerso es una figura para mí importante en el siglo XX porque él, independientemente de su pasado inmediato, generó una obra absolutamente radical en el sentido de que generó su propia abstracción. Entonces es un modelo de generación de una obra que además se encuentra en un cambio importante. Es un artista contemporáneo desde la idea de la historiografía del arte, pero que se escapa de estas categorías, haciendo ecos con obras modernas o haciendo ecos con obras muy contemporáneas. La exposición comienza con un núcleo que habla sobre la exquisita selección de paisajes griegos, que se llaman así por un viaje que hace Guerso. Entonces en ese núcleo sí efectivamente están todos los cuadros que atienden a esa problemática que él desarrolló lejos del paisaje y más cerca a entender en la geografía como una experiencia casi táctil, con una experiencia de textura, y en ese núcleo pues pongo en diálogo a Guerso con la obra de Lucio Fontana, que va a ser importantísimo en este conjunto de obras, ¿no? El título de esta exposición, Algo en común con el pasado, lo que pone en evidencia es cómo artistas tan importantes como Günter Guerso o artistas contemporáneos, artistas activos en nuestros días, tienen siempre una vinculación con referentes que no se encuentran en su momento vital. La obra de Guerso es clave en este sentido. Guerso entendió que su obra existía gracias al pasado, ¿no? Entonces es muy importante entender cómo todo el arte que está presente en esta exposición, todas las obras que están presentes en esta exposición, se pueden entender desde esta vinculación, pero es una vinculación que va más allá de entender el pasado como una referencia. El pasado como concepto es lo que efectivamente está presente. Y la obra de Günter Guerso es muy elocuente de esa idea. Es decir, nosotros no vemos en Günter Guerso ninguna referencias inmediatas, visibles, descriptivas de la arquitectura prehispánica. Está presente como idea. Y en eso es fundamental entender esta exposición como una renovación de las miradas que podemos abordar a la obra de Günter Guerso. Los otros grupos sí están asociados en relación, por ejemplo, a un tema que es fundamental, que es la grieta, que es un núcleo fundamental de la exposición porque es el que comienza a definir efectivamente lo que sucede en toda la pintura de Guerso a partir de los años 50, y es esta idea de la grieta como un lugar donde la arquitectura prehispánica se comporta como una piel, ¿no? Y nuestra mirada va hacia lo profundo de estas imágenes. Ese núcleo está alrededor de una obra muy importante hecha específicamente para la exposición por la artista contemporánea mexicana Perla Krause, que igual que Guerso trabaja todas estas oraciones en la piedra, pero en la piedra real que está presente en su conjunto escultórico, en su instalación. Es evidente que Günter Guerso tuvo una suerte enorme porque él estuvo desde muy temprana edad en contacto con el arte europeo y sobre todo con el arte de su tiempo. Y eso va a marcar efectivamente a la obra de Guerso en el futuro. No solo es su contacto con el arte, con las vanguardias europeas, gracias a su temporada viviendo en Europa, sino que también, como es conocido, él va a estudiar teatro, y la idea de estudiar escenografía es fundamental para desarrollar una idea del espacio más compleja. Es decir, él como escenógrafo entiende el espacio como un argumento que después pasará a su pintura. Y eso es fundamental. La presencia de México, por otra parte, es elocuente, es evidente, es su gran pasión. Es una pasión que no se reduce simplemente a exaltar desde una mirada nacionalista este pasado prehispánico, sino entenderlo en esa suma
¿no?, entre la idea de la vanguardia, que es un arte que se aleja de la descripción, en la idea del teatro, que va a ser su gran carrera profesional, entendiéndolo como un espacio que es una idea, y finalmente el pasado mexicano prehispánico, que va a alimentar toda esta nueva perspectiva que es evidente en la obra de Günter Guerso, que es la obra más transgresora en ese sentido. Es decir, de alguna manera Guerso es el gran pintor metafísico mexicano. Un tercer núcleo tiene que ver con la modernidad en Guerso. Guerso fue, hablando, como decía antes, de la escenografía, un escenógrafo muy potente en la historia del cine mexicano, pero realizó una escenografía fundamental que está basada en toda la estética de la abstracción geométrica y sobre todo en la estética de Le Corbusier, que va a ser uno de sus grandes referentes. Y en ese núcleo hemos introducido obras de artistas como Andrea Citel, una artista norteamericana que desarrolla todo un muro que tiene que ver con toda esta estética, vamos a decir así, derivada pues de la experiencia de la abstracción, que va a ser fundamental para Guerso también en este sentido. Y otro núcleo es muy importante, la presencia del muro. El muro es un tema fundamental de la historia del arte, sobre todo a partir de los años 50. Y en este núcleo está presente estos muros de Guerso, acompañados de otros muros, entre comillas, de artistas contemporáneos y modernos, entendiendo cómo este motivo arquitectónico y este motivo de la arquitectura arruinada va a ser fundamental, es un tópico de la historia del arte, ¿no? Bueno, yo creo que Guerso, si dejamos de lado efectivamente toda esa carrera que alcanza casi más de medio siglo como creador y que le dio ese reconocimiento en la historia, yo creo que un espectador que llega a una exposición donde hay obras de Guerso va a quedar sorprendido e intrigado. ¿Es esto una pintura abstracta? ¿Es esto un paisaje metafísico? ¿Es esto un paisaje que tiene que ver con las ruinas prehispánicas? ¿Qué hay detrás de la obra de Guerso? Hay una cosa que es muy importante en los cuadros de Guerso. Los cuadros de Guerso son unos cuadros impecables en su manufactura, precisos en sus formas, desde unas geometrías absolutamente puras, modernas en ese sentido, pero tienen algo que está más allá de toda esa estructura y esas composiciones. Hay algo que está en el fondo de los cuadros que nos llama profundamente la atención. Lo que exige la obra de Guerso es una mirada atenta, una mirada que empiece a entender esas capas que construyen estas pinturas y que en el fondo contienen un gran misterio que resuelve cada espectador que llega a la obra de Guerso. Además, es una obra que se aleja de los tópicos acostumbrados del arte del siglo XX mexicano, por lo cual, de alguna manera, si tú desconoces efectivamente el contexto histórico donde Guerso desarrolló su trabajo, va a quedar verdaderamente sorprendido porque es una obra excéntrica, y quiero decir excéntrica en el sentido de que está fuera del centro de todo el imaginario del arte del siglo XX en México. Hay un último núcleo donde está basada toda la experiencia en el color, ¿no? Como el color también es un motivo fundamental en Guerso. Guerso trabaja el color desde un lugar completamente distinto a las prácticas acostumbradas del arte geométrico y del arte abstracto. Entonces, en este núcleo del color hemos puesto a dialogar la obra de Guerso con una obra de uno de los grandes artistas geométricos, pero basados en el color como una experiencia espiritual prácticamente, como es Arcangelo Giannelli, que es un artista brasileño. Entonces estos núcleos de alguna manera, por una parte están organizados cronológicamente, pero otros están organizados temáticamente.